Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo detrás del micrófono. En el tablero geopolítico de Oriente Medio, cada movimiento cuenta. Y en las últimas horas, la tensión ha escalado de forma dramática en Siria, un país que se ha vuelto el epicentro de la confrontación entre dos potencias, Rusia y Turquía. Moscú ha iniciado un refuerzo militar masivo desplegando buques, cazas y por primera vez sistemas de misiles tan avanzados como el Iskander-M. Para Ankara, esto no es una simple rotación de tropas, sino una provocación directa que amenaza sus intereses en la región. Mi gente, en el análisis de hoy desglosaremos esta escalada, veremos por qué Rusia está blindando su presencia en Siria, cómo ha reaccionado Turquía con el ultimátum y una ofensiva diplomática, y por qué este pulso militar podría llevarnos a un escenario de enfrentamiento directo. La diplomacia se rompe, la retórica se endurece y el riesgo de una confrontación a gran escala aumenta. Siria se ha convertido en un polvorín y la chispa podría saltar en cualquier momento. En los últimos días, la comunidad internacional ha enfocado su atención en un hecho que está alterando el equilibrio estratégico en Oriente Medio: el notable incremento de la actividad militar rusa en Siria. La noche del 6 de agosto, buques de transporte con banderas rusas se aproximaron a puertos estratégicos sirios, mientras la aviación militar de Moscú intensificaba sus vuelos hacia las bases de Jenin y Tiyaz, transportando armamento y personal especializado. Fuentes militares sirias confirman un notable crecimiento en el suministro de armamento y en el despliegue de tropas rusas. Este movimiento no solo inquieta a las fuerzas opositoras sirias, sino también a los sectores claves del gobierno turco, que sigue de cerca cada paso de Moscú. Ankara entiende que cualquier cambio en este tablero regional puede tener repercusiones directas en la seguridad nacional. Analistas militares señalan que Rusia no improvisa. Está reforzando su infraestructura de manera metódica, se modernizan las pistas de aterrizaje, se instalan avanzados sistemas de defensa antiaérea y se detecta la llegada de armamento pesado, incluyendo sistemas Pantsir y los más modernos S-350. Helicópteros rusos han intensificado los patrullajes a lo largo de la frontera sirio-turca, mientras imágenes satelitales confirman el despliegue de vehículos blindados pesados. Para Turquía, este patrón de movimientos representa una violación directa de entendimientos previos con Moscú. Ankara ha mantenido históricamente una posición de equilibrio en Siria, apoyando a la oposición y conteniendo la expansión de milicias kurdas. Sin embargo, el creciente dominio ruso en las regiones norte y oeste de Siria es visto por sus analistas como una amenaza inmediata. Ante esta escalada, el Ministerio de Exteriores turco emitió una protesta formal a Moscú, solicitando explicaciones por el despliegue acelerado. La respuesta rusa, al menos públicamente, ha sido el silencio, limitándose a declaraciones genéricas sobre una rotación de personal. Y ya más adelante les voy a enseñar el porqué. Y el refuerzo de la seguridad en sus bases. Pero detrás de esta fachada diplomática hay un claro pulso geopolítico. Moscú sabe que no solo Turquía observa. La OTAN en pleno sigue sus pasos. Aún así, el Kremlin parece decidido a adelantarse para evitar que Ankara gane influencia en zonas claves. Expertos políticos sugieren que este movimiento no es una simple demostración de fuerza, es una jugada estratégica para afianzar la posición de Rusia en Oriente Medio, aprovechando que la región vuelve a ser un epicentro de competencia geopolítica por el deterioro de las relaciones con Occidente. La reacción turca fue rápida y contundente. Y aquí tenemos este noticiero ya afirmando que el retorno de las tropas rusas en el sur, en el sur de Siria, Erdogan lo ha llamado una tentación, una provocación. El líder turco Recep Tayyip Erdogan siempre quería exprimir a Rusia de Siria. Se puede empujar a Rusia con Israel, dijo un experto del Instituto de Oriente Medio, Sergei Balmazov.
Y aquí tenemos este artículo de ayer a las 12, hora de Moscú, diciendo Assad se ha ido y Rusia se quedó. ¿Por qué Moscú no fueron capaces de exprimir el Medio Oriente? Un artículo muy interesante donde nos explica esto que estamos narrando en este momento. Y es que lo que pasa, mi gente, que el que ha pedido que Rusia regrese o que se quede o que se expanda en Siria ha sido ese gobierno temporal sirio que se encuentra en este momento. Y más adelante vamos a ver por qué. Así que la reacción turca fue rápida y contundente. El presidente Recep Tayyip Erdogan exigió públicamente a Rusia detener sus operaciones cerca de zonas bajo presencia turca, advirtiendo que no permitirá que nadie altere la estabilidad regional. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, altos mandos militares, ministros claves y jefes de inteligencia discutieron posibles represalias, incluyendo el bloqueo temporal del espacio aéreo para aeronaves militares rusas y el incremento del contingente turco en el norte sirio. Paralelamente, Ankara buscó apoyo diplomático en Washington y Londres y lanzó una ofensiva informativa global denunciando que Rusia estaba rompiendo el equilibrio territorial. Turquía incluso solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar formalmente la postura rusa y pedir sanciones. En el frente interno, la noticia agitó la opinión pública. Nacionalistas exigen medidas contundentes, mientras partidos opositores acusan a Erdogan de haber conducido a Turquía a esta situación con una política exterior poco estratégica. Rusia, por su parte, mantiene un tono calculadamente frío. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a recalcar que toda acción se realiza en coordinación con el gobierno legítimo de Siria. Y es que acá pueden ver, hay infinidad de artículos que hablan de ello. Aquí dice Comersat, aprendido sobre el interés de Siria a la devolución de las patrullas de la policía rusa. Damasco se interesó por la renovación de patrulla en el sur de las provincias de Siria militar rusa por la policía como era antes de la caída del régimen de Assad. Se enteró el Comersat. Según el interlocutor de la edición, el gobierno de transición considera que esto podría limitar la actividad militar de Israel, que ocupó desde diciembre del año pasado parte de las regiones del sur de Siria y continúan la operación en este territorio. ¿Ok? Por supuesto que esto va a poner nervioso a Erdogan. Pero Rusia no va a mover un dedo si no es porque el gobierno se lo pide, porque si no es que porque el gobierno sirio se lo pide. Y es que más adelante vamos a ver también la verdadera postura que tiene Rusia en esa región, en esa parte del mundo. ¿Por qué es tan crítica para Rusia? Así pues de que analistas advierten que no se puede destacar un escenario de enfrentamientos directos entre fuerzas rusas y turcas en territorio sirio. Lo que preocupa especialmente a Ankara es el despliegue de sistemas misiles avanzados cerca de las zonas bajo su control militar. Inteligencia satelital revelan que en la provincia de Hama, Latakia, han sido instalados sistemas capaces de bloquear el corredor aéreo sobre el norte sirio, donde la aviación y los drones turcos operan con frecuencia. El hallazgo más llamativo ha sido la presencia por primera vez en Siria del sistema balístico Iskander-M, acompañado de baterías antiaéreas S-400, trasladadas desde otras posiciones estratégicas. Todo apunta a que Moscú busca crear una densa burbuja de defensa aérea que le permita controlar completamente el cielo sirio. Esto dejaría a Turquía sin capacidad para usar libremente sus aviones y drones, pilares y fundamentales de su estrategia en la región. La reacción turca no se hizo esperar. Maniobras aéreas cerca de la frontera intensificaron los vuelos de reconocimiento con drones sobre Idlib y Alepo, y discusiones internas sobre la posibilidad de declarar parte del espacio aéreo sirio como zona de exclusión aérea, permitiendo únicamente la operación de la coalición liderada por Turquía. Un paso así supondría un choque frontal con Rusia. Mientras tanto, Damasco respalda plenamente las acciones de Moscú. En su tiempo, Bashar al-Assad. Y hoy en día, el señor que está de visitante en el Palacio Presidencial de Siria. El riesgo de incidentes aumenta.
Un bombardeo mal calculado o el ataque a un puesto militar podría desencadenar un conflicto a gran escala. La preocupación crece porque no existen canales directos de comunicación militar entre Moscú y Ankara, lo que convierte cualquier maniobra en una potencial provocación. Ambas potencias buscan reforzar sus alianzas. Rusia se apoya en Irán y en las fuerzas sirias, mientras Turquía intensifica su coordinación diplomática con la OTAN. Si es que Turquía es parte de la OTAN. Washington ya ha retirado su apoyo a Ankara, por supuesto, aunque ha dejado claro que no está dispuesto a una confrontación directa con Rusia en Siria. La escalada no se limita al terreno militar. En el frente diplomático, Turquía ha convocado al embajador ruso para exigir explicaciones, suspendiendo además la emisión de visados diplomáticos y agregados militares rusos. Varios funcionarios del consulado ruso en Gaziantep y Hatay han sido declarados personas no grata. Moscú respondió con medidas recíprocas, reduciendo la misión diplomática turca en la capital rusa. Las repercusiones también alcanzan a los ciudadanos, restricciones en vuelos, suspensión de acuerdos turísticos y comerciales, incremento de la seguridad en embajadas y un clima generalizado de desconfianza. La guerra informativa ya está en marcha. La prensa rusa acusa a Turquía de apoyar a grupos terroristas en Siria, mientras los medios turcos denuncian expansionismo ruso y amenazas a la soberanía nacional. En este contexto volátil, el simple movimiento de una patrulla o el despliegue de una batería de misiles puede convertirse en la chispa que encienda un nuevo conflicto abierto. En Tel Rifat, según las últimas informaciones, Turquía ya ha desplazado unidades blindadas adicionales, enviando a Moscú un mensaje inequívoco. Está dispuesta a defender sus intereses en Siria, incluso si eso significa un enfrentamiento directo. Fuentes militares confirman que Turquía prepara una operación conjunta con milicias sirias bajo su control. Qué raro, ¿no? Y después se niegan de que no apoyan a células terroristas. Una maniobra interpretada como una advertencia directa a Moscú. Mientras tanto, en las Naciones Unidas se hacen intentos de abrir un canal de negociación, pero sin avances tangibles. Como suele ser en Naciones Unidas, ¿verdad? La postura de Moscú es firme. Exige que sus acciones sean reconocidas como legítimas bajo los acuerdos con el gobierno de Siria, mientras Ankara insiste en que Rusia está violando el derecho internacional. Ambas potencias se acusan mutuamente de provocar la escalada. Se niegan a ceder terreno y mantienen una retórica dura, con ausencia de diálogo y tensión creciente sobre el terreno. En este contexto, el Kremlin rompió el silencio con un comunicado de Dmitry Peskov. Rusia no se retira su presencia militar en Siria y seguirá defendiendo los intereses de sus tropas y de su aliado, Siria. No rendiremos cuentas ante terceros países, especialmente cuando se trata de una lucha contra el terrorismo, subrayó. Más claro el agua, ¿no, mi gente? Dmitry Peskov está diciendo a Turquía en su cara, en sus narices, ustedes apoyan el terrorismo y nosotros estamos acá para prevenirlo. Según medios turcos, este mensaje fue la respuesta a un ultimátum transmitido por canales diplomáticos. Menos mal entienden de diplomacia esta gente, ¿eh? Pueden leer el contexto, pueden leer entre letras, ¿verdad? En Moscú, esto fue recibido como una amenaza directa. En los pasillos de la Duma, las declaraciones fueron aún más duras. Siria no es territorio turco y cada soldado de Turquía en suelo sirio es un ocupante, ha dicho la Duma. Poco después, la aviación rusa intensificó los patrullajes cerca de Idlib y Alepo con cazas Su-34 y aviones de ataque Su-25 volando a escasos kilómetros de puestos de observación turcos. El mensaje era evidente. Moscú está dispuesto a un escenario militar y no cederá el control sobre las zonas que considera estratégicas. Expertos señalan que Rusia no limitará su presión al terreno militar. Podría impulsar una campaña de desprestigio internacional contra Turquía, presentándola como patrocinadora de grupos extremistas, y bloquear en las Naciones Unidas cualquier iniciativa turca sobre Siria. En Turquía la reacción fue inmediata.
Erdogan se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, la presión interna que exige medidas duras. Por otro, la conciencia de que un enfrentamiento directo con Rusia y Siria podría tener consecuencias desastrosas. El tablero sirio se ha transformado en un campo minado diplomático militar donde cualquier error de cálculo podría encender un conflicto abierto. Moscú y Ankara no solo se disputan el control de los territorios, sino que ponen a prueba la resistencia de sus alianzas y su capacidad para sostener su confrontación prolongada en uno de los puntos más volátiles del planeta. Y mi gente, hay que recordar los eventos que hemos mencionado con antelación, los relacionados principalmente con Irán y no con Rusia, y sería extraño equiparar estos dos países en el conflicto de Siria. Si Irán es un socio estratégico para Rusia y se tienen lazos, sin embargo, los intereses en Oriente Medio son diferentes. Las herramientas que se utilizaron para promover las líneas políticas de la región no son idénticos para nada del actuar de los rusos y los iraníes. Entre los eventos que hemos venido mencionando se destaca la caída del gobierno de Assad. De hecho, Rusia ha sufrido pérdidas de imagen allí. Vale la pena señalar que desde el principio la posición de Moscú fue que Rusia apoyaba al Estado sirio y sus políticas no están personalizadas, sino que estaban dirigidas a proteger las instituciones de un Estado moderno. Desafortunadamente, con el tiempo, los observadores externos comenzaron a percibir esto como un apoyo personal para Assad. En una visión en blanco y negro del mundo, era mucho más fácil decir que estaban Occidente, Turquía y las monarquías del Golfo que estaban del lado de la oposición y Rusia e Irán que estaban del lado de Assad. Que en mi opinión, esta interpretación nunca fue para nada precisa. ¿Y cuál sería la interpretación correcta entonces? La diplomacia rusa, así como la comunidad de expertos rusos, ha construido relaciones bastante productivas tanto con el gobierno sirio como la oposición siria. De lo contrario, una de las plataformas de oposición lideradas por Kadri Jamil no habrían tenido su sede en Moscú. Y ni el Congreso del Pueblo Sirio en Sochi ni otros formatos de negociación habrían sido posibles. En este sentido, Moscú estaba mucho menos conectada personalmente con Assad que con Irán. Ahora vemos que ha significado la caída de Assad para Rusia. Pérdidas de imagen, claro, sí. Pérdidas de imagen, sí. Intentos de varias fuerzas de presentar esto como una derrota para Rusia en la esfera pública, sin duda. Y una reducción en ciertos proyectos comerciales hasta cierto punto. Pero hay algo más. Las bases todavía están en su lugar. Las bases militares todavía están en su lugar. Rusia ya no es responsable del futuro de Siria. Las relaciones económicas y políticas con las nuevas autoridades permanecen intactas y es probable que continúen desarrollándose. Y ya lo estamos viendo. Ya el gobierno sirio le está pidiendo a Rusia colaboración, cooperación. Le está pidiendo que patrullen el sur de Siria para contener a Israel. Consecuentemente, Israel tiene el mismo actuar. Y esto es lo que yo les quería presentar acá. Aquí podemos ver este artículo de Reuters, dice exclusivo. Esto es de febrero de 2025. Esto no es nuevo, ¿eh? Dice Israel le pide a Estados Unidos que mantenga las bases rusas en la débil Siria. ¿Ok? Israel está presionando a los Estados Unidos para mantener Siria débil y descentralizada, incluyendo por dejar a Rusia de mantener sus bases militares para contrarrestar Turquía a la creciente influencia en el país. 4 fuentes familiarizadas con los esfuerzos dijeron. Turquía es con frecuencia tiene difícil lazos con Israel, han sido un objeto de una fuerte presión durante la guerra de Gaza y los funcionarios israelíes han dicho a Washington que Siria, sus nuevos gobernantes islamistas, que están respaldados por Ankara, representan una amenaza a la frontera de Israel, dijeron las fuentes. O sea que no solamente es el gobierno de Siria que está pidiendo apoyo a Rusia, sino que aquí podemos ver Israel pidiendo a Estados Unidos que haga una mediación para que los rusos continúen con sus bases. O sea que esta ecuación que vemos ahorita, el gobierno sirio solicitando a los rusos que vuelvan a patrullar o que empiecen a patrullar el área sur de Siria, frontera con Israel, no es una coincidencia. Pero esto sí es una piedra en el zapato
de Erdogan, que pierde su influencia y su poderío en Siria. Se la escapa su plan otomanista de querer conquistar a Siria y hacerla parte de su imperio otomano. Entonces, ¿cuál es la verdadera debilidad de Rusia? Les pregunto yo a ustedes. Es que no ha podido controlar el proceso político sirio, pero es que tampoco nunca pudieron y nunca quisieron controlar el proceso político sirio. Es que no participaron ni siquiera en la ingeniería política en el país o en la región, pero sí estuvieron siempre criticando a aquellos que intentaron hacer eso. ¿Y cómo se ha visto afectada la posición de Rusia en la región por el hecho de que el importante socio de Moscú es ahora mucho menos influyente que en el pasado? Pues como hemos visto y hemos mencionado el debilitamiento de las fuerzas amigas de Irán en la región y los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en ese caso, también mencionaría el contraataque iraní contra Israel, ¿no? Que también fue bastante significativo. Está claro que estos eventos al menos han causado una gran preocupación sobre el futuro de Oriente Medio. Sin embargo, yo en lo personal no creo que haya ningún debilitamiento en la posición de Rusia. Después de todo, Rusia ha construido y continúa construyendo relaciones bastante productivas con todos los actores de Oriente Medio, incluidos no solo Irán y sus aliados, sino también sus rivales, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Turquía e Israel. Sin embargo, es cierto que todos estos eventos plantean serias preguntas sobre los intereses reales de Rusia en el Oriente Medio, su capacidad para perseguirlos y sus compromisos. Con respecto a si se considera que Turquía es el principal patrocinador, marioneta y organizador del cambio de poder de Damasco a finales del año pasado, ¿en qué medida el actual liderazgo sirio está influenciado y controlado por Ankara y hasta qué punto es un jugador independiente? Y aquí lo que tendríamos que hacer es remover la palabra marioneta, pero sí patrocinador y organizador ya son bastante correctos. Sin embargo, la situación, como de costumbre, es más complicada. Vale la pena recordar que los primeros intentos, por así decirlo, de normalizar la percepción de al-Yulani, el actual líder de Damasco, MK, es decir, privarlo de la imagen terrorista y extremista, no fueron realizados por Turquía. Por lo que recuerdo, el primer intento de este tipo en el cambio público fue realizado en el 2020 por el grupo internacional The Crisis, creado con la participación absolutamente de George Soros, cuando publicaron una entrevista con él. Anteriormente todavía se creía que los líderes de los grupos terroristas, como el grupo liderado por al-Yulani MK de HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, que es reconocido como una organización terrorista en la Federación Rusa y sus actividades están prohibidas, MK, no se puede hacer una entrevista. Pero recientemente nos hemos encontrado con una grabación de un discurso de un conocido diplomático estadounidense, Robert Ford. En este discurso, Ford relata cómo en el 2023 una ONG británica hizo arreglos para que se reuniera con Yulani para ayudarlo a deshacerse de su imagen como terrorista, además la voluntad de Occidente de aceptar nuevos líderes sirios y las nuevas narrativas que sugieren que Turquía no es el único factor en juego. Al mismo tiempo, no diría que los jugadores externos, ya sea Turquía o alguien más, tengan un control total sobre las nuevas autoridades. Estas autoridades tienen sus propias capacidades militares, un cierto nivel de integración en la sociedad siria. Solo hay que ver los antecedentes de al-Yulani, también conocido como al-Sara, ¿no? Y su familia y sus propios puntos de vista ideológicos. En resumen, aunque pueden no ser completamente independientes, aún así deben considerarse como jugadores separados. Creo que si siguen en el poder, intentarán fortalecer su independencia jugando con las contradicciones entre sus aliados y sus socios externos, europeos, turcos, estadounidenses, las monarquías árabes del Golfo, etc. E Israel. En este sentido, Rusia también puede ser interesante para ellos como contrapeso. Así, mi gente, que el tablero sirio se ha transformado en un campo minado diplomático y militar. Y la conclusión es inquietante. Rusia y Turquía
han abandonado el diálogo en favor de las amenazas y los ultimátums, dejando en claro que no están dispuestas a ceder terreno. Por un lado, el Kremlin utiliza su poder militar para blindar su posición en la región, sin importarle la reacción de los terceros. Por otro, Turquía, con su orgullo nacional herido y sus intereses amenazados, se obliga a responder, aunque eso signifique caminar por una línea delgada y peligrosa. El escenario más preocupante en este punto es la ausencia de canales de comunicación directos. Cualquier error de cálculo, un incidente fronterizo o el movimiento de una patrulla puede convertirse en la chispa que encienda un conflicto abierto entre dos potencias. El mundo observa con tensión, esperando que el diálogo vuelva a primar sobre la confrontación, pero por ahora, Siria sigue siendo el tablero caliente donde se decide no solo su propio destino, sino el futuro de las relaciones entre los actores claves de la geopolítica mundial. ¿Y ustedes qué opinan, mi gente? ¿Creen ustedes que esto tenga relación con la ruta Trump? No hay que olvidar de que esto es una amenaza para Irán, gran socio de Rusia. Rusia no ha salido de Siria y ahora, como podemos ver, se está fortaleciendo. Estaba ahí en silencio, manteniendo su posición estratégica. ¿Estratégica por qué? Y les explico esto. Rusia mantiene estas posiciones militares, estas bases militares que son básicamente un puerto de mar y un aeropuerto militar, porque es su punto de tránsito hacia África. Este es un punto que Rusia utiliza para abastecerse tanto de combustible como de alimentos para subastecer sus misiones en África. Por eso es de que estas posiciones en Latakia, en Taurus, son estratégicas para Rusia. Si bien es cierto, ustedes me podrán decir, pero Rodolfo, también Rusia ya tiene posiciones y bases militares en Libia. Sí, es cierto, pero dos son mejores que una, ¿no? Principalmente que en Siria están muy bien establecidos desde hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no? Ahora, el mismo gobierno sirio encuentra la mantención de estas bases militares rusas como un punto estratégico. Bueno, mi gente, el debate está abierto. ¿Qué opinan ustedes? Espero que haya sido de su agrado este reporte. Si les ha gustado, denle me gusta o no me gusta. Y díganme de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y como siempre les digo, mis queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.